8:49 de la mañana, estamos con la congresista Verónica Mendoza y el doctor Javier Mujica, abogado del congresista Javier Díaz-Canseco. Como bien sabemos, pues se ha originado un debate acerca de la decisión que se tomó en el Congreso y que a su vez ha sido respondida por el Poder Judicial, anulando la sanción impuesta al congresista Javier Díaz-Canseco. Y en efecto, la ciudadanía lo que se pregunta es, bueno, exactamente qué es lo que ha ocurrido. ¿Puede efectivamente el Congreso ser corregido por el Poder Judicial? Hay una versión que esta mañana yo mencioné, que son las declaraciones del señor Mauricio Mulder, diciendo que esto es una prevaricadora decisión, en fin. Todo esto se da pues en el cuadro de una situación delicada de salud en la que se encuentra el congresista y evidentemente también en reacciones de la familia frente a una primera propuesta que nació en el Congreso y que en efecto tampoco fue aceptada. Muy buenos días, gracias por venir a nuestros estudios. Y lo primero que le preguntaría, señora Verónica Mendoza, es, a ver, descríbanos de nuevo el proceso. ¿Cómo fue este asunto en que en realidad para la población incluso hubo opiniones positivas en el sentido de decir, bueno, está en un estado muy delicado, qué bueno que entonces se suspenda la suspensión, etcétera? Desde allí empezó un debate complejo que ha seguido a este punto en el que ya, la verdad, uno medio que se pierde. Efectivamente, y muy buenos días, Raúl, Cayetana, a todos los presentes. Hubo una propuesta que vino de la bancada fujimorista hace unas semanas para que se le levantara la sanción de suspensión al congresista Díaz-Canseco, pero apelando a un criterio de compasión por una situación delicada de salud. Y nosotros consideramos conjuntamente con la familia que esas no podían ser las condiciones para que el Congreso revisara esta sanción que siempre hemos considerado injusta y arbitraria, que tenía que revisarse en todo caso con un criterio de justicia, revisando su ajuste al debido proceso y a los derechos fundamentales. Y eso es lo que ha terminado haciendo hoy el Poder Judicial, señalando que el Congreso de la República y la Comisión de Ética, en este caso particular, actuaron no respetando el debido proceso y no respetando derechos fundamentales y derechos humanos, en este caso del congresista Díaz-Canseco. Y eso nos lleva justamente a la reflexión de que, si bien es cierto, existe el principio constitucional de separación de poderes, eso tampoco significa de ninguna manera que el Congreso o cualquier otra institución pueda estar por encima de la ley, pueda violar derechos fundamentales, pueda violar derechos humanos, sin que esto amerite pues un pronunciamiento del Poder Judicial. Y eso es lo que está en cuestión el día de hoy y que le da oportunidad, así lo entiendo yo, al Congreso de corregir una acción arbitraria y de reivindicarse en buena cuenta con un criterio esta vez sí de justicia y de debido proceso y de ética, corrigiendo esta sanción a todas luces injusta. ¿No es ético que los congresistas al momento de presentar sus proyectos de ley señalen que pueden haber familiares que se están beneficiando con ese proyecto de ley, familiares o amigos que se benefician con ese proyecto de ley? ¿Eso no es ético? Lo que establece el Código de Ética del Reglamento del Congreso es la obligatoriedad del congresista de anunciar la eventual posibilidad de que se presente un conflicto de intereses en el momento en que se debate el referido proyecto de ley, situación que nunca se dio. El proyecto de ley en cuestión, sin entrar al fondo del asunto, jamás fue debatido ni en comisión y mucho menos en el Pleno. Por lo tanto, no hubo oportunidad para que el congresista Díaz-Canseco... Pero la conducta de transparencia de un congresista no deben hacer desde que presenta el proyecto de ley. Pero el congresista Díaz-Canseco jamás negó ningún tipo de información, siempre actuó con absoluta transparencia y no podemos estirar el Código de Ética para crear finalmente tipificar una nueva falta, que sería la de presentar un proyecto de ley. Entonces, a partir de esa sentencia, los congresistas pueden presentar proyectos de ley que beneficien a su tío, primo, pariente.
Los 130 van a poder presentar proyectos de ley que beneficien a sus familiares y amigos. Sin tener que anunciarlo, digamos. Claro, hasta que se debata. Siempre se ha anunciado. Ahora, esto significaría, si aplicáramos más bien la sanción que se le impuso al congresista Díaz Canseco a todos los casos, significaría que ningún congresista podría plantear un proyecto de ley que, estando hecho en previsión de un interés general, pudiera beneficiar directa o indirectamente a personas cercanas. No, sí lo puede presentar, eso significaría... pero tiene que señalar, lo estoy presentando, pero además señalo que este proyecto puede beneficiar a mi cónyuge, mi primo, mi pariente, lo que fuese. Lo presenta y lo anuncia simplemente por transparencia, porque la transparencia es un deber del congresista. Por supuesto, y eso significaría en todo caso que cualquier congresista, si presenta un proyecto de ley o debate sobre, pongo un ejemplo muy simple, sobre un tema que tiene que ver con derechos de docentes, reforma magisterial, todo congresista que tuviera un pariente, padre, madre, hijo, docente, tendría que señalar antes de participar en el debate del Pleno, antes de pronunciarse sobre lo que fuere, decir que tiene familiares que podrían verse beneficiados con esta ley. Pero insisto, el congresista Díaz Canseco jamás ocultó ningún tipo de información. Cuando se le preguntó si sus familiares tenían acciones de inversión, jamás lo negó, en ningún momento, y eso consta incluso en el informe técnico de la Comisión de Ética, que recordémoslo, el informe técnico de la Comisión de Ética establecía con absoluta claridad que no había ningún tipo de falta. Fue cuando se pasó a los criterios políticos que se decidió, de parte de algunos congresistas, sancionar al congresista Díaz Canseco sin sustentarlo debidamente. Sí. Ahora más temprano conversamos también con quien tiene una postura similar a la suya. En parte, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, aquí defendía la posición de Javier Díaz Canseco, se solidarizaba con él, estaba en desacuerdo con la sanción impuesta por la Comisión de Ética, pero también consideraba que era prevaricador un fallo del Poder Judicial que venga a dictarle al Congreso de la República cómo actuar en uno u otro sentido. Ahí sería bueno escuchar también al doctor Mujica. Ajá. Bueno. Bienvenido. Buenos días. Buenos días a todos ustedes. Yo creo que en primer lugar hay que ubicar... un poquito el micro, por favor. Creo que en primer lugar hay que ubicar el fallo en su contexto, que es un contexto en el cual se ha problematizado mucho la conducta o las decisiones del Poder Judicial. Yo creo que esta decisión emitida por el Quinto Juzgado Constitucional más bien reivindica una versión de la justicia que es la que la ciudadanía espera, que es una función garantista de los derechos fundamentales de las personas y no la instrumentalización de la justicia en favor de intereses particulares. Para acusar a alguien de prevaricar hay que señalar con precisión cuál es la norma contra la cual se falló de manera expresa y malintencionada, digamos. En este caso, esta es la sentencia que se ha dictado en el Quinto Juzgado Constitucional, y en la sentencia no habla el juez, en la sentencia hablan las sentencias del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para casos exactamente idénticos a los del congresista Javier Díaz Canseco. Y lo que está diciendo... ¿Qué casos son los que el Tribunal Constitucional tuvo un fallo similar? ¿Recuerda usted? Recuerdo varios. En la cita a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se mencionan dos relacionados con Perú, que es el caso del Tribunal Constitucional, en el que el Congreso impuso una sanción considerada injusta y arbitraria contra 3 magistrados del Tribunal Constitucional que se opusieron a la reelección del señor Fujimori, y esa decisión fue anulada por un órgano jurisdiccional, en este caso supranacional, que fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien afirmó que en ningún procedimiento en los que se determinen los derechos de una persona, cualquiera que sea naturaleza, es decir, judicial, corporativo, administrativo, parlamentario, ético, lo que fuera, se puede prescindir de las garantías mínimas del debido proceso legal. En ningún procedimiento. No hay islas fuera del control de la Constitución. Eso lo debe haber dicho el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, aunque no ha inferido sus consecuencias. Eso lo dijo anoche Aníbal Quiroga en esta misma estación de radio. Eso probablemente lo haya dicho, me pareció escucharlo, el congresista Chejade. Eso lo dice cualquiera que haya pasado por el primer año de la Facultad de Derecho y conozca un poco de las sentencias del Tribunal Constitucional. Y en este caso eso no ocurrió, y por eso se citó el caso del Tribunal Constitucional. Se ha citado también el caso de Baru Sipcher en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se ha citado el caso del magistrado César Augusto Tineo, tengo el número del expediente, 156-2012, en el que el Tribunal Constitucional ha recuperado toda su jurisprudencia de la última década y más, en la que ha repetido lo mismo. En ningún procedimiento nadie está por encima de la ley y se deben garantizar los derechos, las garantías mínimas del debido proceso a cualquier persona. Entonces, en este caso eso no ha ocurrido.
Se ha violado el principio de legalidad, se ha violado el principio de taxatividad, que no pueden ser interpretados de manera extensiva ni amplia, porque estamos hablando de restringir derechos. Ahí lo que opera es una interpretación restrictiva, no extensiva. Se ha violado el derecho a la defensa, porque finalmente se le sancionó con un argumento que ni siquiera se había considerado en la comisión investigadora, como fue el de pretender beneficiar a un asesor de la Comisión Investigadora de los Delitos Económicos Financieros del señor Fujimori durante la década de los 90, que es el señor Berkemeyer, y ese argumento no se había ni conocido ni debatido durante la comisión investigadora, de manera tal que lo sacan de la manga en el Pleno del Congreso, y el congresista Díez Canseco no tuvo oportunidad de ejercer su derecho básico a la defensa, a contraargumentar y a probar que eso era mentira. Y subsecuentemente, naturalmente, se viola el principio de debida motivación, porque en este caso no hay premisas sobre las que construir la sanción que se impuso, y finalmente con ello se lesiona el derecho al honor que todas las personas tenemos y que tenemos que defender, y defender activamente. ¿Cuál es el curso que seguirá en consecuencia esta sentencia? ¿Eso puede resistirse? Caben varios cursos, ¿no? Yo creo que nadie puede resistirse al mandato de una sentencia judicial. Se puede criticar las sentencias judiciales. O apelar el fallo, ¿no? En el artículo 139 de la Constitución. Pero resistirse al cumplimiento de una sentencia es pretender ponerse por encima de la ley. Y eso no puede ocurrir y no se debe permitir. El Congreso puede apelar, es su derecho. Lo que va a hacer, imagino, el procurador del Congreso. Lo que podría ser, pero también podría no ser. Podrían apelar para que la sala de la Corte Superior correspondiente revise el fallo del juez y diga lo que tenga que decir. Si esa sala le da la razón al congresista Díez Canseco, como estamos seguros que ocurriría en tal caso, se acabó el juicio y no hay nada que discutir. Si esa sala no le diera la razón al congresista Díez Canseco y revocara la sentencia de primera instancia, esto pasaría al Tribunal Constitucional, donde 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, el tribunal no tendría sino que repetir su propia jurisprudencia sobre el tema y declararía fundada la demanda del congresista Díez Canseco. Otra alternativa es que el Congreso se allane a la decisión del Poder Judicial y haga lo que siempre tuvo que hacer, es decir, instruir un proceso disciplinario, como algunos han querido, y garantizar el debido proceso al congresista Díez Canseco en ese trámite. Y eso supone que la norma que se pretende aplicar esté prevista en el Código de Ética Parlamentaria y no que se haga una interpretación extensiva donde la ley no dice lo que ellos dicen que dice. Que además se le otorgue el derecho de defensa. Entonces, con este fallo, insisto, con este fallo de permanecer consentido, los congresistas pueden presentar proyectos de ley que benefician a sus parientes. No, Cayetana, porque ¿Sí? el Código de Ética establece que en el momento en que se debatan esos proyectos de ley que podrían generar un conflicto de intereses, el congresista tiene la obligación de señalarlo al momento de públicamente, presentarlo, cosa he que dicho. nunca ocurrió con el caso del proyecto de ley del congresista Díez Canseco. Pero solamente un detalle, con el criterio que se ha aplicado en esta sanción, en todo caso, mejor si hubiera sancionado el congresista Díez Canseco por promover la ley para personas con discapacidad, que lo favorece directamente. Porque nunca dijo, por si acaso, a mí me beneficia directamente porque tengo una limitación física. No lo dijo, en todo caso mejor hubiéramos sancionado por ese hecho y no por este otro en el que, reitero, ni siquiera se debatió el proyecto de ley. Y nuevamente, el congresista Díez Canseco jamás ocultó ni negó ningún tipo de información, fue transparente en todo momento, y sí me parece grave que se quiera estirar una tipificación del Código de Ética para aplicarla exclusivamente a un caso particular, evidentemente con intereses y motivaciones políticas. O sea, hay un principio básico que seguramente el doctor Vallerriestra lo explicaría con mucho más amplitud y riqueza que yo, que es este de nula pena, nula condena, sine lege, es decir, no se puede sancionar a alguien por una falta que no está prevista en la ley. Lo que dice específicamente el Código de Ética Parlamentaria es, en el caso de participar en la discusión de temas, investigaciones o en el debate o aprobación de leyes en las cuales puedan estar favorecidos intereses económicos directos, personales o familiares, deberá ser explícitas tales vinculaciones. Cuando se debate. Eso nunca ocurrió. No nos gusta, perfecto, promovamos una modificación del Código de Ética Parlamentaria, pero esa norma dice lo que dice y no podemos pretender una interpretación extensiva para sancionar por odio, por venganza política o lo que fuera a un congresista, como se hizo específicamente en el caso de Javier Díez Canseco, que además no se lo merecía. Porque la propia Secretaría Técnica de la Comisión de Ética dijo que no se beneficiaba en forma alguna del proyecto que había presentado. Discutamos el informe de la Secretaría Técnica, por ejemplo. Bueno, muy bien. Muchas gracias a Verónica Mendoza y a Javier Mujica por regresarnos. Quisiera pedirle 10 segundos para invitar a las personas que nos están escuchando
amigos y amigas, personas que no comparten la ideología de Javier Díaz Canseco, pero que lo respetan y se solidarizan con él en este momento en el que está luchando por su vida contra una enfermedad muy crítica, a que nos acompañen mañana, que vamos a estar en el Parque de la Exposición a las 6 de la tarde para rendirle un homenaje por toda su trayectoria personal. Muy bien, muchas gracias. 9:04 de la mañana, estamos cumpliendo la primera hora de ampliación de noticias, hacemos una pausa. Bueno, continuamos con más noticias. El Congreso no puede estar por encima de la ley y violar los derechos fundamentales. Esto lo ha señalado la congresista Verónica Mendoza. El Congreso de la República y la Comisión de Ética, en este caso particular, actuaron no respetando el debido proceso y no respetando derechos fundamentales y derechos humanos, en este caso del congresista Díaz Canseco. Y esto nos lleva justamente a la reflexión de que, si bien es cierto, existe el principio constitucional de separación de poderes, eso tampoco significa de ninguna manera que el Congreso o cualquier otra institución pueda estar por encima de la ley, pueda violar derechos fundamentales, pueda violar derechos humanos, sin que esto amerite pues un pronunciamiento del Poder Judicial. Y eso es lo que está en cuestión el día de hoy y que le da oportunidad, así lo entiendo yo, al Congreso de corregir una acción arbitraria y de reivindicarse en buena cuenta con un criterio esta vez sí de justicia y de debido proceso y de ética. El Código de Ética establece que en el momento en que se debatan esos proyectos de ley que podrían generar un conflicto de intereses, el congresista tiene la obligación de señalarlo públicamente, cosa que nunca ocurrió con el caso del proyecto de ley del congresista Díaz Canseco. Pero solamente un detalle, con el criterio que se ha aplicado en esta sanción, en todo caso, mejor se hubiera sancionado el congresista Díaz Canseco por promover la ley para personas con discapacidad, que lo favorece directamente, porque nunca dijo, por si acaso, a mí me beneficia directamente porque tengo una limitación física. No lo dijo. En todo caso, mejor hubiéramos sancionado por ese hecho y no por este otro, en el que, reitero, ni siquiera se debatió el proyecto de ley. Y nuevamente, el congresista Díaz Canseco jamás ocultó ni negó ningún tipo de información, fue transparente en todo momento, y sí me parece grave que se quiera estirar una tipificación del Código de Ética para aplicarla exclusivamente a un caso particular, evidentemente con intereses y motivaciones políticas. Hubo una propuesta que vino de la bancada fujimorista hace unas semanas para que se le levantara la sanción de suspensión al congresista Díaz Canseco, pero apelando a un criterio de compasión por una situación delicada de salud, y nosotros consideramos conjuntamente con la familia que esas no podían ser las condiciones para que el Congreso revisara esta sanción que siempre hemos considerado injusta y arbitraria, que tenía que revisarse en todo caso con un criterio de justicia. A ver, descríbanos de nuevo el proceso. ¿Cómo fue este asunto en que en realidad para la población incluso hubo opiniones positivas en el sentido de decir, bueno, está en un estado muy delicado, qué bueno que entonces se suspenda la suspensión, etcétera? Desde allí empezó un debate complejo que ha seguido a este punto en el que ya, la verdad, uno medio que se pierde. Efectivamente, y muy buenos días, Raúl, Cayetana, a todos los presentes. Prevaricadora decisión, en fin. Todo esto se da pues en el cuadro de una situación delicada de salud en la que se encuentra el congresista y evidentemente también en reacciones de la familia frente a una primera propuesta que nació en el Congreso y que en efecto tampoco fue aceptada. Muy buenos días, gracias por venir a nuestros estudios. Y lo primero que le preguntaría, señora Verónica Mendoza, es... Ocho y 49 de la mañana, estamos con la congresista Verónica Mendoza y el doctor Javier Mujica, abogado del congresista Javier Díaz Canseco. Como bien sabemos, pues se ha originado un debate acerca de la decisión que se tomó en el Congreso y que a su vez ha sido respondida por el Poder Judicial, anulando la sanción impuesta al congresista Javier Díaz Canseco. Y en efecto, la ciudadanía lo que se pregunta es, bueno, exactamente qué es lo que ha ocurrido. ¿Puede efectivamente el Congreso
ser corregido por el Poder Judicial. Hay una versión que esta mañana yo mencioné, que son las declaraciones del señor Mauricio Mulder, diciendo que esto es